no es solo otro trozo de hielo interestelar. Estas palabras, grabadas en una reunión a puerta cerrada de científicos de la NASA a principios de julio, sonaron como una llamada de atención. Algo había cruzado la línea invisible entre lo predecible y lo inexplicable. Un objeto de fuera del sistema solar, identificado el 1 de julio, con características que no encajaban en ninguna categoría conocida. Al principio, parecía rutinario. Los telescopios de sondeo siempre registran puntos brillantes que recorren el cielo oscuro. Pero este no era como los demás. El brillo era demasiado intenso para su tamaño estimado. Si fuera sólido, tendría unos 20 kilómetros de diámetro, más grande que la isla de Manhattan. Pero no había suficiente materia en el espacio interestelar para justificar una roca de ese tamaño. Las estadísticas estaban en su contra, y también los datos. ¿Un cometa? Esa fue la hipótesis inicial. Sin embargo, análisis posteriores, realizados con el telescopio espacial Hubble, refutan esta idea. En lugar de mostrar la típica cola, formada por la sublimación del hielo expuesto al sol, el objeto brillaba desde el frente, no desde atrás. ¿Cómo explicar un cometa cuyo brillo se concentra en el lado opuesto al esperado? La respuesta nunca llegó, y la extrañeza no hizo más que aumentar. La trayectoria planteaba otro enigma. El visitante cruzó el sistema solar en una alineación casi perfecta con el plano de las órbitas planetarias. El margen de error era de tan solo 5 grados. Estadísticamente hablando, la probabilidad de que esto ocurriera por casualidad era de 1 entre 500. Demasiado pequeña para ignorarla. Por si fuera poco, su trayectoria pasó peligrosamente cerca de Marte, Venus y Júpiter, en una secuencia de encuentros improbables. La probabilidad estimada, 1 entre 20.000. Hasta ahora, la ciencia tenía mucho material para entusiasmarse. Un visitante interestelar, brillante, raro, exótico. Pero la narrativa comenzó a cambiar. Normalmente, cuando ocurren fenómenos como este, las agencias espaciales organizan conferencias de prensa, publican informes preliminares y animan a los equipos académicos a buscar respuestas. Este fue el caso en 2017, cuando el objeto alargado denominado Oumuamua apareció. Volvió a ocurrir lo mismo en 2019, con el cometa Borisov, que mostró claramente su cola. Esta vez no lo hizo. Con 3I Atlas, como se denominó el objeto, la comunicación se interrumpió rápidamente. Los datos que deberían haber estado disponibles en tiempo real se interrumpieron por un supuesto mantenimiento rutinario en los portales de monitoreo. Los observatorios que compartían curvas de luz dejaron de actualizar sus registros. Las solicitudes de información se devuelven con páginas llenas de barras negras, dejando solo encabezados inútiles. Se asignó a investigadores y se suspendieron proyectos sin justificación clara. Este silencio no pasó desapercibido. Después de todo, ciencia se basa en la transparencia. Cuando la evidencia deja de ser accesible, se crea un vacío que rápidamente se llena de desconfianza. Algunos han comenzado a preguntarse, si no hay nada extraordinario, ¿por qué restringir? Si los datos no apuntan a nada relevante, ¿por qué ocultar información en lugar de simplemente exponer los números crudos? La situación se agravó aún más cuando surgieron rumores de que el telescopio James Webb había detectado señales anómalas del objeto. No se trataba de una cola de polvo ni de un brillo irregular, sino de patrones de rotación inusuales y firmas térmicas estables, incompatibles con el hielo o la roca. Un cuerpo natural debería calentarse y enfriarse de forma irregular a medida que se acerca al Sol. Sin embargo, el visitante mantuvo una temperatura estable, casi artificial. Al sumar estos factores, el brillo metálico, la ausencia de cola, la improbable alineación y la estabilidad térmica, la pregunta dejó de ser simplemente ¿qué es este objeto? Y se convirtió en ¿qué intenta mostrarnos? Esta pregunta se volvió aún más inquietante dado el comportamiento de las agencias. En contraste con el entusiasmo manifiesto del pasado, ahora reinaban el silencio, la moderación y la censura. Y silencio, en este contexto, dice mucho. Y las primeras señales ya cuestionaban las explicaciones astronómicas más sólidas, lo que siguió revelaría algo aún más inquietante. Porque al profundizar en el análisis, los instrumentos descubrieron patrones que no parecían fruto de la casualidad, sino de la intención. Hay puntos que la ciencia todavía evita discutir abiertamente.
Pero cualquiera que ya haya empezado a prestar atención a las señales, sabe que hay investigaciones fuera del circuito académico tradicional. De hecho, algunos de estos análisis están recopilados en un documento que pocas personas conocen. Hablaremos más sobre esto al final. El enigma giraba en torno a la trayectoria improbable y el silencio de las agencias. Ahora es el momento de sumergirse en los datos, y son los datos los que hacen que 3i Atlas sea aún más inquietante. Los astrónomos saben que, en astronomía, el brillo no es solo una cuestión estética. Transmite información sobre la composición y la superficie de un objeto. ¿Lo es? Devuelve un reflejo suave, como el de un cristal empañado. Las rocas producen un reflejo discreto y difuso. Los metales, en cambio, brillan como espejos en el sol. El problema es que 3i Atlas no encajaba en ninguna de estas categorías. Su albedo, una medida de reflectividad, era demasiado alto para ser hielo fragmentado y demasiado consistente para ser roca irregular. La curva de luz mostraba algo que recordaba más a superficies lisas, como paneles, que a los contornos caóticos de un trozo de cometa. Imaginemos un objeto del tamaño de un autobús escolar, pero que brilla como un rascacielos acristalado que refleja la puesta de sol. Esta fue la comparación utilizada por un investigador europeo en una conferencia privada. Y aquí surge la primera gran contradicción. ¿Cómo podría un cuerpo interestelar, expuesto a millones de años de radiación cósmica, mantener una superficie tan limpia y reflectante? Otro punto desconcertante fue la rotación. Los objetos naturales en el espacio giran erráticamente porque las colisiones, la erosión y las variaciones de masa los desequilibran. El caso de Oumuamua, por ejemplo, ya había sorprendido en 2017 con una aceleración que no se explicaba por chorros de gas. Pero 3i Atlas fue más allá. Su rotación era simétrica, casi perfecta. Con cada ciclo, la luz regresaba con una cadencia predecible, como si estuviera calibrada para ello. Esta regularidad llevó a muchos a preguntarse si no existiría una estructura deliberada en funcionamiento, capaz de mantener el equilibrio dinámico en el espacio. Y entonces llegó el hecho más inquietante: la densidad aparente. Los modelos que comparaban masa y aceleración sugerían que el objeto era más ligero de lo que debería, lo suficientemente ligero como para parecer hueco. Claro que la naturaleza puede producir estructuras huecas, pero en ingeniería, el vacío es una opción. Ahorra material, reduce el peso y aumenta la eficiencia del viaje. La sospecha de un interior no masivo transformó el debate en algo mucho más grande que simplemente otro visitante interestelar. Los instrumentos del telescopio espacial James Webb Agregado, otra capa de misterio. En lugar de detectar calor disperso, como con polvo o gas, Webb registró una señal de calor estable, casi artificial. Aún más extraño, a veces, captó un patrón de emisión infrarroja. No era una señal clara, pero tampoco un ruido aleatorio. Las líneas de energía se repetían a intervalos regulares, como si fueran parte de una prueba, un calibrador lanzado al espacio para medir si alguien prestaba atención. Estas lecturas reavivaron el debate iniciado años antes por el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, quien argumentó que Oumuamua podría ser un artefacto tecnológico, quizás una especie de vela solar. En su momento, la sugerencia fue recibida con escepticismo e incluso ironía. Pero ahora, con 3i Atlas, muchos expertos han retomado el argumento de Loeb. Si vemos aceleración sin cola, simetría inusual y un brillo metálico, ¿por qué no considerar la posibilidad de una tecnología? El impacto de esto va más allá de la astronomía. Consideremos los efectos culturales y psicológicos. Nuestra generación creció con la idea de que somos observadores pasivos del cosmos. Estudiamos estrellas, cometas y galaxias como si hojeamos un libro viejo. Pero, ¿y si algunos de estos capítulos no son naturales? ¿Y si lo que registramos no son solo rocas errantes, sino señales de que no estamos solos en el universo? Este tipo de posibilidad afecta no solo a la ciencia, sino también a los gobiernos, las economías e incluso las creencias personales. Aquí es donde el silencio de las agencias se convierte en parte del rompecabezas. Cuando se redujo el flujo de información, la explicación oficial giró en torno al procesamiento de datos o a las revisiones internas.
Pero quienes siguieron la situación de cerca se dieron cuenta de que esto se desvía de la norma. En primer lugar, Borisov, a pesar de las incertidumbres, publicó datos casi en tiempo real. ¿Por qué no con 3i Atlas? Este contraste plantea otra pregunta. ¿Se trata de prudencia científica o de gestión estratégica de la información? Al fin y al cabo, revelar al público algo aparentemente artificial, cruzado. El sistema solar podría generar oleadas de pánico, una carrera tecnológica o disputas geopolíticas. La historia demuestra que los momentos de incertidumbre cósmica siempre resuenan aquí en la Tierra. Basta recordar cómo la Guerra Fría explotó el miedo a los satélites y las sondas para moldear políticas y presupuestos. Y si has llegado hasta aquí, es porque este tema también te interesa. Así que aprovecha para suscribirte al canal y darle a me gusta al video. Este tipo de investigación requiere alcance, porque cuando la información oficial desaparece, es el público atento el que mantiene viva la discusión. Sin embargo, hay algo que aún no se ha dicho. Los registros del web apuntan no solo a un calor estable y una rotación anómala, sino a algo aún más desconcertante. Un patrón que pareció pulsan a intervalos predecibles. No es lenguaje ni código, al menos no en el formato que conocemos, pero tampoco es aleatorio. Si estos los pulsos no eran solo ruido cósmico, por lo que es posible que 3i Atlas no haya atravesado el sistema solar por casualidad. Podría haber sido una demostración, y si lo fue, la pregunta ya no es ¿qué es?, sino quién estaba al otro lado observando nuestra reacción. Ignorar 3i Atlas sería como cerrar los ojos ante un espejo que insiste en reflejar algo más allá de nosotros mismos. La historia ha demostrado que cuando la ciencia opta por el silencio, no es por falta de preguntas, sino porque las respuestas que encuentra son demasiado complejas para caber en los cajones burocráticos. Y este silencio tiene consecuencias reales, genera desconfianza, abre la puerta a la especulación descontrolada y, lo más grave, priva a la humanidad de la oportunidad de comprender un capítulo esencial de su propia narrativa cósmica. ¿Qué se pierde cuando no hablamos abiertamente de un objeto que brilla como el metal, gira como si estuviera calibrado y emite patrones que recuerdan a una prueba de comunicación? Se pierde algo más que datos. Se pierde la oportunidad de repensar nuestro lugar en el universo. Al negar la transparencia, las instituciones no solo ocultan información, sino que pospone una revolución intelectual y espiritual que podría reiniciar quienes somos. Las implicaciones científicas son abrumadoras. Si 3i Atlas es natural, es un cuerpo que desafía todos los modelos conocidos de formación estelar y dinámica interplanetaria. Un objeto hueco, altamente reflectante y térmicamente estable, sería una mina de oro para la astrofísica. Si es artificial, el impacto es aún más profundo. Significa que no solo estamos ante un visitante interestelar, sino ante una proeza de ingeniería no humana. Un artefacto que traspasa las fronteras cósmicas, como lanzar una piedra a un estanque y ver cómo se extienden las ondas. Pero aquí llega quizás el punto más inquietante de todos. Lo que se oculta no es solo la naturaleza del objeto, sino lo que provoca en nosotros. Porque si aceptamos la hipótesis del diseño intencional, tendremos que afrontar la pregunta que siempre hemos evitado. ¿Hasta qué punto la conciencia configura el universo mismo? 3i Atlas puede haber sido un recordatorio de que la realidad no es solo un escenario frío y mecánico, sino también un espacio de interacción, respuesta e intención. Y es precisamente esta brecha la que conecta el enigma cósmico con la vida cotidiana. Cuando miramos hacia afuera y nos damos cuenta de que algo o alguien nos observa, inevitablemente volvemos la mirada hacia nuestro interior. ¿Acaso el mero acto de observar no altera la realidad? ¿Somos meros espectadores o formamos parte de una trama mayor, donde la conciencia y la materia se entrelazan? Esta no es solo una cuestión científica, sino existencial, capaz de cambiar nuestra forma de trabajar, de construir sociedades, de comprender la vida e incluso la muerte. El mayor descubrimiento no fue lo que encontramos en el espacio. Eso es lo que intentaron ocultar a quien quiera que estuviera observando. El libro electrónico La mente del creador es consciente el universo. No es una lectura ligera y no es para todos. Fue escrito para aquellos que ya entienden que hay algo que se está ocultando sutilmente.
Ahora puedes encontrar el acceso en el comentario fijado o en el código QR. Pero sabed esto, algunas verdades no tienen vuelta atrás. Antes de concluir, es importante reflexionar sobre las consecuencias del silencio. Cuando la ciencia permanece en silencio ante algo tan extraordinario, da pie a que gobiernos, estrategias militares e intereses económicos dicten qué se recordará y qué se borrará. Hoy, puede que solo tengamos fragmentos censurados e informes incompletos. Pero mañana, cuando los datos vuelvan a filtrarse, será demasiado tarde para recuperar el impacto del momento en que podríamos habernos enfrentado de frente al mayor descubrimiento de nuestro tiempo. Así que, consideren esto. Un objeto pasó por el sistema solar con un brillo metálico, una trayectoria precisa, calor estable y señales organizadas. Llegó, fue observado y se fue. Y sin embargo, lo que quedó no fue claridad, sino silencio. Eso, en sí mismo, es un mensaje. ¿Y si la verdadera prueba no fuera el objeto en sí, sino nuestra reacción ante él? Imaginemos que dentro de siglos, una civilización estudiará nuestros archivos y descubrirá que, ante la mayor evidencia de inteligencia no humana, optamos por la omisión. ¿Qué diría eso de nosotros? Sí, es emocionado. Contigo, suscríbete al canal, dale me gusta al video y deja tu comentario. Quiero saber, a la luz de 3i Atlas, ¿crees que la ciencia ha permanecido en silencio por falta de respuestas o por exceso de información? Tu opinión podría ser la chispa que otro espectador necesita para romper el silencio.